Buenas tardes, bienvenidos a todos y a todas al cuarto ciclo de jóvenes historiadores organizado por la asociación Ubisum. Lo primero, presentaros. Él es Guillermo Rucilberger Cortázar, es un jovencísimo historiador, graduado en Historia por la Universidad de Sevilla. Su TFG lo ha hecho en esta línea que nos va a presentar ahora en la conferencia, que tampoco quiero desvelaros más, y continúa también su TFM. Deciros que él también ha estado en excavaciones en Italia, de Erasmus Práctica también en Italia, trabajando en la British School of Rome, en la biblioteca, y hace muy buenas ensaladillas, eso también es verdad. Y nada, sin más preámbulos, pues os dejo con él. Bueno, muy buenas tardes. Después de esta presentación tan ortodoxa de mi compañera y amiga Marina, quería agradeceros a todos su presencia. Para mí es un auténtico orgullo que ya venga un grupo de gente a esta hora de la tarde a escucharme a mí, que ya es lo primero, ¿no? En segundo, agradecer a Ubisum la oportunidad que me da como joven historiador de poder simplemente exponer mis investigaciones, que comencé hace muy poco, ¿no? Y ha dado la casualidad que hoy se cumplen 80 años de la muerte de una figura tan destacada como Adolf Hitler. Un 30 de abril de 1945 se suicidaba en su búnker en Alemania. Y hoy, 80 años después, me ha tocado a mí hablar de los fascismos, tanto en Europa como, en este caso, en España, ¿no? Cuando, como ha dicho Marina, comencé con mi trabajo fin de grado acerca de la falange española, pero en sí en el marco de los movimientos totalitarios en el siglo XX, una de las preguntas que uno se plantea siempre es ¿qué es el fascismo? O si se sabe realmente lo que es el fascismo tanto en su momento histórico como a día de hoy. Nosotros, viendo la televisión, internet, cualquier tipo de medio de comunicación, la palabra fascista es siempre muy común. No, esto es un partido fascista, profascista, filofascista, siempre, ¿no? Pero luego tú preguntas a alguien, oye, ¿esto sabes ya lo que es fascista, no? Entonces, yo como historiador que se quiere dedicar a esto, como mi tutor en su momento, me tengo que un poco poner el traje de desmitificador, ¿no? Que es, vamos a intentar partir a estudiar un objeto que es la militancia falange española, pero a su vez tengo que intentar convencer a la gente o quitar a la gente de la cabeza muchos mitos que han perdurado hasta el día de hoy. O sea, es un doble trabajo. Para ello quiero comenzar, como hice la semana pasada en mi bautismo de sangre de esto de los congresos, con una triada bibliográfica que me parece muy interesante a nosotros como historiadores, porque al fin y al cabo las lecturas es un obligatorio en toda nuestra vida, porque estamos en constante formación, ¿no? Yo voy a comenzar en esta ocasión con un libro que a mí me pareció genial para comenzar en esto del fascismo, y que veis ustedes aquí arriba, que es del historiador italiano Renzo De Felice, que es rojo y negro. En este caso tengo la versión italiana y arriba está la española, rojo y negro, el cual, Felice es un historiador de los primeros que comenzó a estudiar el fascismo, a investigar. Tiene una magnífica biografía de Benito Mussolini en 5 volúmenes, es extendísima, pero este libro concretamente trata sobre el movimiento partisano, el movimiento antifascista en la Italia ocupada por los nazis. Y lo interesante de este libro no es tanto esa historia tradicional del fascismo, como se dedica desde la primera página a tirar abajo mitos sobre los partisanos que se han conservado hasta el día de hoy en la Italia, cómo el Estado italiano actual se ha conformado en cuanto a esos mitos. Y eso es uno de los trabajos que yo siempre he tenido en cuenta para trabajar en el caso de aquí de la falange española. Porque claro, yo cuando a mucha gente le dice, oye, que a lo mejor la falange española del 75, la falange española del 36 no era la misma. O a lo mejor a mucha gente puede a veces asustar, decir, oye, Franco a lo mejor no fue fascista. Pues Felice lo dice en un país donde el fascismo tuvo tanta importancia como Italia, y obviamente con su polémica lógica. Un segundo libro, el de Luciano Pellicani, Lenin y Hitler, los dos totalitarismos, me parece otra magnífica obra en la que se analiza a la perfección los orígenes ideológicos de ambas ideologías, y que hay que tener siempre en cuenta cuando se quiere analizar eso, cómo se origina y cómo que no es un simple fruto del odio de la Primera Guerra Mundial, sino que esto tiene unos antecedentes que ellos toman siempre muy presentes. Y una tercera obra, que es la de Robert Paxton, Anatomía del fascismo, que para cualquier persona que le interese comenzar en esto es una obra imprescindible por su carácter general, su carácter también novedoso,
y porque yo me encuentro una línea historiográfica bastante similar a la del historiador británico. Espera. Bueno, y para comenzar entonces, hablando de mitos, y yo quiero comenzar con una experiencia que tuve de mi primera conferencia la semana pasada, y fue uno de los que participaron, que dijo una frase que me llamó mucho la atención, porque según él, aquí en España, la conferencia era, por cierto, de la guerra civil y la memoria histórica, según él, aquí en España no hubo guerra civil, nunca llegó a haber una guerra civil. Entonces, yo que estaba al lado, ese señor estaba apenas 2 sillas de mí, dijo, aquí no hubo guerra civil. Entonces, joder, yo es la primera vez que lo escucho en mi vida realmente. Y lo peor es que todavía iba a continuar explicando por qué no hubo guerra civil. Yo creo que se hubiera quedado mejor que no sé en la primera parte. Y es que según él, la guerra civil, no, eso no existió. En todo caso, lo que hubo fue una guerra de un pueblo español unido, homogéneo y republicano contra una minoría, y estos son palabras textuales, una minoría de terratenientes capitalistas que lucharon contra la democracia republicana. Entonces, bueno, ante esas palabras la verdad es que uno se queda siempre un poco anodadado, pero sí quiero tener en cuenta, porque si hubiera tenido una oportunidad le voy a enseñar la siguiente foto, porque parece mentira que en Alemania hubiera tantos terratenientes capitalistas como para reunir ahí en el Estadio Olímpico de Berlín. Parece mentira, ¿no? O por ejemplo, en la marcha sobre Roma, parece que Benito Mussolini logró reunir a muchos terratenientes capitalistas para lograr tomar el poder. Y entonces, llegamos al caso que ahí me trata, que es el de Falange. Obviamente, bueno, aquí a los que sois de Sevilla, a los que no saben, reconocéis el edificio del fondo. Esto es una escuadra falangista desfilando, creo que es en octubre del 36. Cuando yo comencé estos estudios de quiénes fueron los falangistas, que fue el tema principal, es decir, cuando se me planteó analizar y estudiar un partido Falange Española, yo podía haber comenzado por los líderes, por José Antonio, Rafael Sánchez Maza, Jiménez Caballero, Sancho Dávila, todos los jefes, ¿no? Lo de arriba. Pero a mí no me interesaba tanto la parte intelectual como sí las masas, porque al fin y al cabo un partido es sus militantes, los militantes y sus acciones son lo que caracterizan a cada partido. Y en este caso el de Falange Española era una fotografía todavía incompleta y que se desconocía muy poco de su totalidad. Lo poco que se sabía es que, bueno, Falange Española surge en octubre del 33, es un partido minoritario durante 1934 y 1935, un partido que en el caso de Sevilla, que es el que yo me encargo, apenas supera los 1000 afiliados, que es en una capital del sur como es Sevilla, no es nada. 1000 afiliados, es que probablemente, bueno, San Fernando tenga más abonados que la Falange, ¿no? En ese momento. Una Falange que sí es verdad nace como un partido antidemócrata, antisistema, violento, y que su principal objetivo es lograr imponer el Estado nacional sindicalista, un Estado totalitario, a costa de la democracia republicana. ¿Qué pasa? Que la Falange se encontró con un Estado de Derecho, con una ley que se aplicó sin medida en contra de esta gente, porque esta gente era antisistema y por lo tanto la ley durante la República actuó siempre. En mis investigaciones, por ejemplo, el Archivo Histórico Provincial, en la cárcel provincial de Sevilla, yo he llegado a constatar que el 10% de los falangistas sevillanos acabaron en la cárcel. O sea, que esta gente poco favor le hicieron a la República. Esta gente era de salir a la calle y asesinar, pegar palizas, montar el follón. Un partido más mediático que no numeroso. Y un punto de inflexión sería febrero del 36, en las elecciones del Frente Popular. Falange se pega, perdóname la expresión, una tremenda hostia. Falange solo consigue 46.000 votos en toda España. O sea, consigue nada, no consigue ningún tipo de representación, 0 escaños. Pero es que lo peor vendría después, porque en marzo del 36 el Ministerio de Gobernación determinaría la suspensión del partido, la detención de casi todos los líderes de la Falange, entre ellos el propio José Antonio Primo de Rivera. Las sedes serían clausuradas porque el partido estaba suspendido y el diario afín a Falange sería suspendido. Es decir, el partido estaba casi en la desaparición. Ya no solo es que había poca gente afiliada a la Falange, es que administrativamente la Falange ya no existía. Pues será a partir de entonces cuando la Falange poco a poco empieza a crecer. Cuando uno ha empezado a ver los datos, los archivos, se sorprende, dice, ostras, aquí la Falange, ¿cómo puede ser que la Falange en su peor momento, en su casi desaparición,
comienza a crecer como no lo había hecho los 2 años anteriores. ¿Qué había pasado? Bueno, eso lo vamos a analizar más tarde qué haya pasado. Pero es que el cambio iría mucho más adelante. Y es que aquí he recuperado un texto de Clara Campoamor, de su diario personal, un diario personal que se ha mantenido en francés hasta hace apenas 7 años, no se ha querido traducir, en la que en 1937, en su exilio en Suiza, ella ya nos alerta de lo que estaba pasando. Y lo leo. Nadie creyó jamás en España en la importancia del fascismo como único elemento posible del derribo del Estado. Nunca habrían pasado de ser un puñado de amigos si los errores acumulados por los republicanos y marxistas no hubiesen favorecido su movimiento. En las elecciones del 36, y a pesar de las numerosas candidaturas que habían presentado, no consiguieron un solo escaño. El gobierno republicano actuó con la mayor severidad contra los miembros de la Falange. Eso es lo que he dicho ya antes. Las autoridades nunca dudaron en actuar contra la Falange, y por ello el 10% de la militancia sevillana de Falange acabó en la cárcel. No. Y a veces surgían sorpresas, y esto hay que tener muy en cuenta. Se hallaban entre los fascistas hijos de conocidos miembros del Frente Popular. Y esto es muy importante porque será en julio del 36, con el golpe de Estado, cuando en Falange se produzca una auténtica avalancha. Falange, en toda España, el 17 de julio del 36, tenía apenas 60.000 afiliados en toda España. Bueno, pues en los próximos meses, Falange llegaría a tener cerca de 700.000. Un crecimiento cuantitativo pocas veces visto en nuestra historia contemporánea. O sea, se pasó de la auténtica desaparición administrativa a ser el mayor partido del bando sublevado. Lo que a mí me toca, y en mi caso tocó a mi tutor comenzar a estudiar, es por qué ha sucedido esto y quiénes fueron los que acudieron a la llamada del fascismo español. Porque parece ya claro que no era un pequeño grupo de terratenientes, porque un grupo de terratenientes no tiraran abajo una república como era la demócrata con tantos apoyos que lo que tenía. Para ello quiero destacar 2 de los libros del profesor y exdiputado del Partido Socialista Alfonso Lazo, de su reciente libro que acaba de escribir sobre la Falange en el sur, y el libro de mi tutor, José Antonio Parejo Fernández, Las piezas perdidas de la Falange del sur de España. Yo lo que hago es continuar su trabajo. Ellos, sobre los años 80 y 90, comenzaron a hacer una especie como de búsqueda por los archivos locales de la provincia de Sevilla a ver qué archivos habían quedado de la Falange, ¿no? Porque en el 75, cuando los falangistas creían que la democracia podía llegar, muchos se apresuraron vamos a quemar toda la documentación que tengamos, sobre todo en cuanto al espionaje, denuncia ciudadana, y quedó muy poca documentación de la Falange. El problema es que esta gente llegó a un punto tan caótico en el 75, es que ni ellos mismos sabían lo que tenían ahí escondido. Ni los ayuntamientos españoles en los años 90 y tampoco ahora saben muy bien lo que viene en sus archivos. Pues cuando mi tutor comenzó a buscar, se encontraron con un retrato muy sorprendente, porque bueno, volviendo otra vez a lo de los mitos, cuando uno dice, defíname cómo puede llegar a ser una militancia, un partido fascista, pues uno siempre puede tirar de los tópicos generales de que si son gente de ultraderecha, que si son capitalistas, que si son los terratenientes que decía nuestro antiguo compañero. Pues no. En el caso de Sevilla, tomando las cerca de 69 localidades que hayan estudiado en la provincia y que se han conservado los datos, hay datos muy interesantes como los que les voy a leer, y es que, por ejemplo, el 21% de los falangistas en Sevilla eran jornaleros. El 13%, bueno, en torno al 20% eran gente de clase media. Un 10% de la provincia eran obreros. Y esto es la provincia, que obviamente, si vamos a la Sevilla capital, donde hay más industria, estamos hablando del 18%. O sea, casi 1 de cada 5 falangistas de Sevilla eran obreros. Esto, cuando uno se lo encuentra, a mí me sorprende, y me imagino que muchos les sorprenderá decir que en Falange había obreros, había liberales, había jornaleros. O sea, gente que nosotros siempre, tradicionalmente, lo hemos puesto en los partidos de izquierda, no hemos encontrado en los archivos que hubo un importante contingente que acabaron en el Partido Fascista Español. Entonces, una vez visto esto, hay que comenzar a plantearse cómo ha podido suceder esto. Y esto es lo que a mí más me interesa, y es lo del estilo. Pero antes quería comentar esta foto, que también yo creo que le sonará, con la Giralda de fondo. Esta es la actual Avenida de la Constitución de Sevilla, que en su momento se llama Avenida de la Libertad. Es la sede de Falange, y bueno, veréis, cuando uno coge esa foto, bueno, se ve un centenar de falangistas haciendo saludos romanos. La foto corresponde al 14 de abril de 1934.
A lo largo de la avenida estaba el ejército, la Guardia Civil, celebrando el tercer aniversario de la República Española. Pues bueno, esta gente, poco más de 120 falangistas que había afiliado en su momento, quedaron en la sede de la misma avenida para boicotear la celebración, gritando viva el Faccio, viva España, viva el ejército y arriba, abajo la República. Bueno, empezaron de abajo a tirarle piedra, a insultarle y tal, que a la Guardia de Asalto tuvo que intervenir por orden del ministro de Gobernación, Salazar Alonso. Intervinieron, sacaron a toda esta gente de la sede, les metieron en prisión, les requisaron armas, puñales, porras. Bueno, esta gente eran unos bárbaros. Entonces, lo que más me interesa, más que el simple hecho de que fueron a boicotear un acto de la República, es que si hacemos zoom en esta foto, es verdad que hay gente, por ejemplo, con traje, pero si miramos, no todos llevan corbata, no todos llevan un traje impoluto, hay niños, hay mujeres, jóvenes, mayores. O sea, ahí no hay simplemente una aristocracia sevillana. Llevo aquí. Y entonces, es lo que yo quería comentarles, cómo Falange logra poco a poco atraer a esa gente. Y esto es lo que Ian Kershaw, que es un mejor biógrafo que existe de Hitler, define, que es la comunidad nacional, el estilo falangista, el estilo fascista. El estilo fascista parte de un discurso integrador, revolucionario e interclasista. A la Falange le daba igual que tú fueras de izquierda, de derecha, pobre, rico. Le daba igual. Ella quería que tú te sumaras al partido, ¿vale? Al partido, porque todos, sea de cual sea tu clase, tendrán que estar dentro de la comunidad nacional. La comunidad nacional es un término que yo puedo decir como paraguas, que cubriera a todo el mundo, que Ian Kershaw define muy bien. Y es que, partiendo del caso de los nazis, que es perfectamente aplicable al caso de la Falange, y es que concibieron un plan de ingeniería social con el que se propusieron construir una nueva sociedad, una donde ya nunca más habría una vuelta a la antigua organización social. La nueva sociedad que forjaría los fascistas sería justa, sin destruir el talento, la dote, la capacidad, la iniciativa, la creatividad, cualidades que habían amenazadas por el igualitarismo social que predicaban los marxistas. Una sociedad en la que el internacionalismo marxista sería aplastado y sustituido por la devoción leal al pueblo, para los verdaderos camaradas del pueblo. La nueva sociedad sería una verdadera comunidad, en la que los derechos de los individuos estarían subordinados al bien del conjunto y donde el deber precedería a todo derecho. Lo que nos interesa es que esta gente quería destruir la sociedad que había en ese momento. Los falangistas querían acabar con la República, sea como fuera, para crear una nueva sociedad. Una sociedad que definen muy bonito aquí, pero que al final deja de ser una sociedad totalitaria. Una sociedad donde no existe libertad y sobre todo dictatorial. Y por lo tanto, ¿cómo se consigue esto? Con un discurso interclasista. Obviamente muy demagogo y muy populista, porque para poder atraer toda esta gente a tu paraguas, hay que hacer como panfletos como este, pues un panfleto dirigido a los trabajadores socialistas, anarquistas, de derechas, comunistas. Les daba igual. Súmate a la Falange. La idea es que todos estuvieran por la misma idea, todos fueran por el Estado Nacional Sindicalista. Entonces, cuando ya poco a poco nos empieza a cuadrar que hacían esa variedad sociológica en la Falange. Si seguimos viendo, por ejemplo, a Sancho Dávila era el jefe de la Falange en Sevilla, un señor de la aristocracia sevillana pura y dura, con un jornalero, con sus harapos, y no temía hacerse una foto por el carácter simbólico que tenía eso. Es decir, un señor de los que llaman los señoritos sevillanos, se hacía la foto y se iba a comer con esta gente. Entonces ya, yo cuando veo esta foto, mi tutor me enseña esta foto, yo ya comienzo a entender por qué 1 de cada 5 sevillanos, jornaleros sevillanos del momento, se van a Falange. Porque se sienten más convencidos por el proyecto falangista que por el proyecto de la izquierda. Y no hay que tener miedo a decir estas cuestiones, porque sería, por lo tanto, ignorar lo que fue una realidad. Seguimos, por ejemplo, viendo la foto que estamos diciendo de las quedadas que hacían con los jornaleros. Los desfiles, ¿sabes qué? El carácter importante que tenían al fin y al cabo, esta es la teatralidad bélica de la época, que cuadra perfectamente el periodo de entreguerra, los uniformes, los saludos, la marcha marcial, todo, a la gente le gustaba, ¿no? Un estilo, una forma de atraer a la gente que también hay que decirlo es violento. O sea, esta gente, ante todo, estos son falangistas en Donostia, en País Vasco,
un estilo violento, porque para ellos, para cambiar la sociedad, no vale un cambio democrático, un cambio de las urnas. Para ellos el Parlamento no es el escenario es la calle. Una práctica que es la violenta, que llevarán a cabo hasta la última oportunidad. Y entonces, ¿cómo sabemos si esta gente era violenta o no? Pues bueno, cuando en las fichas de afiliación de la Falange, cuando uno iba a una jefatura y decía, mira, me quiero afiliar a la Falange, había un formulario, y en el formulario hay una parte que tú tienes que decir, me quiero afiliar o a la primera sección o a la segunda. La segunda sección de la Falange consistía en tareas de retaguardia, tareas, bueno, de ayudar a la reconstrucción, tareas que no tienen que ver con combate. La primera línea, que era la línea que se puede llamar la línea de fuego, perdón, la falange de sangre, era la línea para ir a combatir. Pues bueno, hasta la actualidad, de los casos que nos hemos encontrado, no ha habido ni una provincia donde se haya conservado documentación en la que la segunda línea sea mayor que la primera. En toda la documentación que se ha aguantado, siempre ha habido más falangistas que voluntariamente se han apuntado de la primera que la segunda. Por lo tanto, se apuntaban con la idea de ir a combatir. Y de ir a combatir no es ser demócrata, de ir a combatir es acabar con la democracia, para poder imponerse un sistema totalitario. Que esto es lo más importante. Aquí vemos, por ejemplo, pero es que bueno, si seguimos, los que se apuntaban a la primera línea eran obviamente jóvenes, porque hubo gente en la segunda línea que también era violenta, pero bueno, por cuestiones familiares, pues bueno, tendrían hijos y tal, preferían quedarse a la segunda, que era un poquito lo más la reservada, ¿no? Aquí, caso de la primera línea, que vemos a gente mucho más joven y lo comparamos con gente de la segunda línea que vemos ya mayor, gente que bueno, que ya se le han pasado los años y que a lo mejor no puede irse al frente, ¿no? Si seguimos mirando esto, por ejemplo, los datos de voluntarismo en las milicias nacionales, Falange aportó al ejército de Franco 205.000 voluntarios en las milicias. Estamos hablando de 20 divisiones americanas del actual ejército. Es una barbaridad. 205.000 falangistas que fueron al frente, de los cuales cerca del 40% moriría. Por lo tanto, no iban a esconderse, iban a luchar. Y por ello tenemos la cifra del 40% de muertos, pero es que del resto del 60%, cerca del 50% acabarían con un tipo de lesiones, pérdida de un brazo, de una pierna, por lo tanto iban a luchar, no iban a esconderse. Entonces, es muy interesante todo esto porque se ha solido decir que en el momento del golpe de Estado la gente se fue a Falange para esconderse, para decir, no, mira, ahora que se ve que el ejército y Franco pueden imponerse, vámonos a la Falange para estar todos aquí cubiertos, protegidos, y aquí ya nadie nos puede meter mano. Y esto yo lo puedo creer si no veo los archivos. Porque si uno comienza también a usar de nuevo los archivos, o por ejemplo, lo comparamos el nivel de afiliación con el Requeté, que fue la otra gran organización del bando sublevado, los carlistas. En el caso de Sevilla, no es que no haya comparación, es que en Sevilla, mientras se quintuplican los números falangistas llegando cerca de los 10.000, el Requeté no crece ni un 2%. Y en muchos municipios importantes de Sevilla, como Marchena, decrecen incluso de requetés que se van a la Falange. O por lo tanto, si la gente se quería esconder y protegerse, está en un paraguas protector, se hubiera ido también el requeté, no todos a la Falange. Y esto tenemos constancia, por ejemplo, en el diario ABC hay crónicas que hablan de la cantidad de solicitudes diarias que las sedes falangistas tenían que gestionar cada día por la avalancha que hubo a partir del 18 de julio. Es decir, que la gente, como he dicho antes, se metió ahí porque tenía obviamente la idea de ir a destruir la República. Para bien o para mal, pero hay que admitirlo. No eran un grupito de terratenientes capitalistas. Había jornaleros, había estudiantes, había obreros, había toreros en el caso de Sevilla, había periodistas, había de todo. Había un interclasismo que además era igualitario por debajo, porque mayormente eran gente pobre. Yo tengo aquí el dato. En Falange había 15 grados para pagar las cuotas, del más caro, que podía ser en torno a 5.000 pesetas, al más barato, que era 1 peseta. Pues bueno, en Falange, en Sevilla, el 60% pagaba 1 peseta o incluso menos, porque no podía llegar a pagar 1 peseta mensual. Por lo tanto, no es que ya no fueran ricos, sino que son muy variados y encima, por lo general, muy pobres. Y esto choca, a mí me choca y a cualquiera debe chocar, porque se suele siempre relacionar la pobreza o los trabajos como los jornaleros, los estudiantes con la izquierda, y no. Y esto es algo que tenemos que comenzar a admitir, que
Esta gente no era simplemente unos locos terratenientes. Aquí un caso que me gustó mucho de Rafael Sánchez Maza, esto en el 22, cuando fue mandado por primera vez a Roma a seguir este movimiento de los fascistas. Este sería después uno de los fundadores de la Falange, pero aquí todavía quedarían 10 años. Y esta es una crónica que él tiene muy buena, bueno, muy buena para nosotros ahora, en su momento el Parlamento italiano le sorprendería, sobre la actitud de esta gente en el Parlamento. Como he dicho, el Parlamento no era el escenario, el Parlamento era la calle, y por ello, y déjenme leerle la crónica del futuro falangista. Anteayer, el segundo gobierno facta presentábase por primera vez a la expectación de las cámaras. En el aula de Montecitorio, el diputado fascista Giunta, juvenil e impetuoso, interrumpió 3 veces al diputado comunista Reposi, prohibiéndole hablar. Recitaba a Reposi cierta apología de la huelga revolucionaria y dice: no hablará más, le gritó Giunta violentamente. El presidente de Nicola, presidente de la Cámara, restableció el orden. Reposi, modesto y pusilánime, enmudeció. El presidente volvió a establecer el orden y ceder la palabra al diputado comunista. Giunta, que es el fascista, se alzó gritando con la diestra en el bolsillo de la pistola, sacándolo obviamente en medio del Parlamento, y dijo: no hablará más, si dice una palabra más disparo. Las tribunas fueron desalojadas y la sesión suspendida. O sea que esta gente obviamente muy racional no era. Pensaba más con otra parte del cuerpo que con la cabeza. Entonces a mí me llama la atención todas esas cuestiones. Es decir, esta gente se mueve por un estilo que es violento y que concuadra a la perfección en lo que fue el periodo de entreguerras, un periodo de brutalización, un periodo por lo que la gente creía de verdad que podía solucionar los problemas ideológicos de una manera violenta. De ahí que a lo largo de toda Europa, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, se formaran grupos paramilitares, partidos con sanciones muy violentas, tanto en España como en los demás países, porque gobiernos autoritarios o partidos fascistas surgieron en toda Europa, que lograran imponerse, bueno, en algunos casos como en Rumanía, Italia, Hungría, Alemania después, pero también había partidos fascistas en Portugal, en Francia, en Inglaterra, en Noruega, en Dinamarca, en Bélgica, en Holanda, grupos paramilitares que no creían en la democracia y que iban a acabar con ella, y para ello iban a usar las tácticas más violentas que el hombre nunca había visto. Y esto hay que tenerlo muy claro. Entonces, yo me pregunto ahora, porque ahora vuelve un poco el tema de... Viene un poco el tema de por qué, ahora que el Mein Kampf de Hitler va a perder los derechos de autor y va a poder ser libremente editado, ¿por qué surge un debate acerca de si debe ser otra vez publicado o no? Yo cuando ayer vi un debate que hablaban de ello, me lo pregunté y digo: ostras, ¿y por qué no? ¿Por qué tememos que vuelva a haber esto? Parece claro que en nuestra sociedad existe un miedo muy profundo a admitir que hubo unos años en los que millones de europeos estuvieron de acuerdo con renunciar a la libertad y sumarse a las filas de los partidos totalitarios. Hay miedo a admitir eso. Y en el caso de la Falange yo me lo he encontrado cuando lo estoy estudiando, porque es verdad que esta es la Falange más violenta, la más fascista. Es verdad que a partir del 37, con la unificación con los requetés, comenzaría un proceso de progresiva domesticación del régimen, y la Falange que yo les he explicado ahora, esa Falange violenta de las milicias, de las escuadras, de sacar la pistola en el Parlamento, iría desapareciendo para ser una Falange más adaptada al régimen de Franco. Y no pasa nada en admitirlo. No pasa nada en admitir que en España hubo un partido fascista que llegó a convencer a miles y miles de españoles. No con ello estamos justificando el golpe de Estado. Pero yo creo que es necesario y sano, tanto como sociedad civil y democrática, como historiador, el admitir eso, el no tener miedo a decir. Y es por ello por lo que yo he traído 2 obras que, bueno, recupera esta también, que es, y que se leyó también la semana pasada, lo de el miedo a decir, por ejemplo, a criticar a Rousseau. Surgió, él decía: no, es que Rousseau, bueno, es falso de que los totalitarismos tomaran ideas de Rousseau. Entonces, cuando uno se lee el Contrato Social, empieza a leer, o se lee el libro con el Dulciano y Pelicani, y se encuentra que, ostras, que esta gente, para bien o para mal, interpretó a una manera a Rousseau y sacó muchas ideas de esta gente.
Y un señor saltó y dijo, no, es que, bueno, Rousseau es que no ha sido. Hombre, yo estoy de acuerdo con que lo interpretaron muy mal. Pero yo cuando leo por ejemplo, a Timothy Garton Ash, pongo en duda a Rousseau sobre si el hombre es bueno por naturaleza o no. El caso de Garton Ash se dedica a estudiar los expedientes, las denuncias personales, la colaboración ciudadana con los regímenes totalitarios, en este caso en Alemania con la Gestapo y la Stasi, que afortunadamente, y no como en España, se han conservado gran parte de documentación en una institución que se llama Junta Gauck, que se creó a partir de la unificación alemana. Bueno, pues Garton Ash se dio cuenta, o se preguntó a sí mismo, cómo es posible que una ciudad como la Berlín de 1937, con casi 7 millones de habitantes, cómo es posible que 1000 agentes de la Gestapo lograran controlar a 7 millones de personas. Porque, o sea, 1 a 1 es imposible. Pues entonces él se dio cuenta, analizando esos expedientes, que si no llega a ser por la denuncia de Ciudadanos Anónimos, el sistema de la Gestapo y posteriormente de la Stasi y la República Democrática Alemana nunca se hubiera sostenido. Denuncias que, como él dice, se hicieron de padre a madre, entre hermanos, entre familiares, entre amigos, conocidos, o sea, lo peor de cada uno. Y algo que también se puede aplicar a España y que antes hemos estado comentando y que a mí me interesa mucho poder continuar por esa línea, que es el de las denuncias personales, el de cómo para instaurar el régimen del terror que Falange hizo en la retaguardia, las denuncias de los ciudadanos entre ellos, tanto por cuestiones ideológicas como por cuestiones personales, ¿cómo fue posible? Y esto sí que es muy difícil admitir que entre nosotros nos denunciamos. Y esto, para el caso de España, por ejemplo, se conservan algunas ciudades que han conservado el Archivo Histórico Nacional. Por ejemplo, para Albacete, una ciudad en su momento de cerca de 80.000 habitantes, había creo que era de 1.500 informantes. O sea, de gente que se denunciaba, a lo mejor por cuestiones personales, porque se llevaban mal de toda la vida y te denunciaba. Y se mantuvo. Y revolviendo al libro atrás, que no lo he comentado porque se ha traspapelado un poco la diapositiva, Isaiah Berlin tiene un libro que se llama Pensadores rusos, que no me lo he traído, creo, que aunque bueno, el título se aleje un poco del tema fascista, plantea una cosa muy interesante, y es cómo pudo llegar realmente a ser atractivo a esta gente, porque yo creo que no somos conscientes de verdad del atractivo que tuvieron los movimientos totalitarios del siglo XX, por el hecho primero de no haberlo vivido en primera persona, como por el hecho de haber admitido simples mitificaciones y quedar en nuestras seguridades ideológicas. Pues Isaiah Berlin lo que plantea es algo muy importante, y es que esta gente proponía utopías futuras a partir de términos generales como la libertad, la igualdad, cosas. Es decir, vamos a sacrificar el presente por el futuro. Y algo que en la actualidad me han preguntado, oye, no, esto a ver, ¿se ha mantenido el presente? Sí. Pregúntese ustedes cuántos partidos le dicen ahora, no, hay que sacrificarse ahora para el futuro, para cosas buenas. Deme su libertad, que yo ya la gestionaré para que usted en el futuro viva mejor. Y esto, hasta el día de hoy, todavía llega a tener función en muchos partidos. Y Isaiah Berlin lo dice sin ningún tipo de miedo, y solo a partir de lecturas como esta entenderemos por qué millones de europeos llegaron a dejar de ser demócratas y liberales para ser totalitarios. Bueno, y para no alargarme mucho más, quería acabar con esta cita de Tony Judt, que a mí me parece uno de los historiadores que más admiro personalmente, y que reflexiona sobre la historia en general, y que yo creo que podemos aplicarlo a cualquier parte de nuestra investigación o trabajo, y es que el pasado no fue ni tan bueno ni tan malo como imaginamos, solo fue diferente. Si nos contamos historias nostálgicas, nunca abordaremos los problemas que afrontamos en el presente, y lo mismo es cierto si preferimos creer que nuestro pasado es otro país. No podemos volver a él. Sin embargo, hay algo peor que idealizar el pasado, o presentárnoslo a nosotros mismos, a nuestros hijos, como una cámara de horrores, y es olvidarlo. Entre las dos guerras mundiales, los estadounidenses, los europeos y gran parte del resto del mundo afrontaron una serie de desastres sin precedentes que eran obra del hombre. ¿Acaso no parecía que el futuro eran las dictaduras? Incluso después de lo que los aliados triunfaron en 1945, estas preocupaciones no se olvidaron. La depresión y el fascismo permanecieron en la mente de todos.
Y el urgente problema no era cómo celebrar una magnífica victoria y volver cada uno a su asunto, sino cómo asegurarnos de que la experiencia del periodo del 14 al 45 no se repitiera nunca más. Y es que puede llegar a ser un peligro el pensar que los fascistas fueron un pequeño grupo de locos, y más una sociedad actual en la que estar loco te puede perdonar, por ejemplo, una pena judicial. Hitler no estaba loco, y los juicios de Nuremberg no se llevaron a todos los fascistas. Los fascistas no desaparecieron después del 45, ni los nazis. Alemania, el otro día lo dijeron, bueno, es que los juicios de Nuremberg, tal, digo, es que si llegan a enjuiciar a todos los alemanes que fueron nazis, a lo mejor nos quedamos sin Alemania. Y esto hay que admitirlo, yo creo que sin ningún tipo de miedo. Porque si negamos que el hombre llegó a eso, si creemos en el progreso, que la democracia se impondrá y la libertad se pondrá por sí sola, esto volverá a ocurrir. Pero si comenzamos a hacer estos estudios y a admitir que el hombre una vez tendió por pura voluntad y por pura naturaleza a regímenes tan sanguinarios y tan terroríficos como eran los fascismos, nunca volveremos a asegurarnos que esto no vuelva a ocurrir. Pero si todavía hay gente, y en este caso era un periodista del que, bueno, me preocupa por el altavoz que tenga, siguen creyendo que los enemigos de la democracia era un grupito de terratenientes capitalistas, si seguimos creyendo eso, nunca llegaremos de verdad a consolidar nuestra democracia. Siempre seguirán esos enemigos. Porque la gente que nace en Grecia como Amanecer Dorado, esa gente no son un puñado de locos. Marine Le Pen, o su padre todavía, pero ya Marine Le Pen, que niegan el holocausto, esa gente no son un grupo de locos. Puede ser loco para gente racional como nosotros y académica, pero esa gente atrae a otras masas. Y en su momento atrajeron a casi todos los europeos. Y cuando yo estudio a Falange y me dicen que esa gente no es un grupito de locos, de terratenientes capitalistas, ya no solo es que sea mentira, es que está engañando la historia. Y sin entender un periodo tan importante como fue la República, la Guerra Civil, la conformación de nuestro presente, nunca lograremos realmente formarnos con una democracia donde se pueda hablar de la Guerra Civil sin ningún tipo de problema. Y esto se puede arreglar conforme pasen las generaciones, es decir, la vinculación personal con la Guerra Civil. Se puede olvidar, pero la ignorancia no se cura con el tiempo. Hay que hacer hincapié en seguir aprendiendo esto de una forma tranquila, normal, sosegada, académica, científica, sin tener miedo a admitir estas cosas. Pero decir que con el tiempo comenzaremos a hablar más tranquilos, no. Si no incidimos en estudios como este, nunca lograremos realmente ser una sociedad donde la guerra civil no sea un tabú, sino sea un tema más, tanto de manera académica como en sociedad. Muchas gracias.